Esa especie de trucos es porque Google lo que hace es hacer crawlers, es decir, Google lo que hace es mandar spiders, bots, es decir, pequeñas arañitas, se les conoce como arañitas, y entran a cada página, recorren el árbol de la página. Recuerden que una página no es más que una secuencia, un árbol estructurado, en donde yo voy de nodo en nodo. Esta página me lleva a esta, y así sucesivamente. Google lo que hace es indexar todas las páginas y guardar eso mediante una estructura que se llama PageRank, que es lo mismo, funciona, o sea, si usted quiere homologar el conocimiento de cómo funciona la búsqueda de Google, funciona exactamente igual que los artículos científicos. Yo tengo un artículo científico que es muy citado, por lo tanto, si yo hago una búsqueda con algún texto relacionado con ese artículo, me va a aparecer de primero. Y lo mismo pasa con las páginas web. Las páginas web, entre más citadas, más comentadas, van a estar más al top de la cadena o la estructura de búsqueda. Funciona muy similar. Es una homologación del conocimiento. No funciona exactamente igual, pero se puede homologar esa estructura. Ahora, yo puedo establecer una estructura web generalizada utilizando, por ejemplo, Direct Search. Con Direct Search yo puedo encontrar listas, información y elementos que están relacionados entre ellos. Y en archive.org hay un repositorio de millones de artículos gratuitos que están disponibles para yo acceder a ellos. El archivo.org permite gestionar mediante personas y terceros la información del Internet. Ahora, antes de empezar, un HTML para estudiantes. Las páginas web se estructuran mediante un lenguaje de hipertexto o lenguaje de marcado. Este lenguaje de hipertexto o lenguaje de marcado tiene una estructura. Y la estructura es como la vemos en este caso. Tengo una estructura HTML generalizada, ¿cierto? En donde voy a tener los contenidos que funcionan con tags, es decir, con mayor que y menor que, en donde entre esos tags yo voy a poner la estructura que a mí me interesa. Toda página web se relaciona con la siguiente estructura. Tengo un cuerpo HTML, como lo vemos acá. Tengo una estructura de encabezado, tengo una estructura de título y con un slash cierro cada una de las estructuras. Nótese que yo abro la cabeza o el head y lo cierro con una barra. Abro el cuerpo de la página web, que es lo que nosotros visualizamos. Este encabezado es lo que la página en el fondo va a interpretar para poner en la barra de direcciones y todos esos tipos de estructuras. El cuerpo es lo que nosotros vemos. Y nosotros vemos H1 como como la primera jerarquía de visualización de un título. Hay H2, hay H3, H4 para reducir la jerarquía. Tenemos P, lo que son párrafos, esto es otro párrafo, termina el body y termina HTML. Ahora, con esta estructura en mente, lo que vamos a hacer es mejorar nuestras habilidades de búsqueda en Google. Bueno, esto es lo que les comentaba del PageRank, cómo funciona, que eso es más o menos como la página que más se comunica o que más caché o más importancia tenga porque se referencia y se conecta con muchas páginas, va a aparecer de primera dentro de los rangos de búsqueda. Ahora, ¿qué sabe Google de mí? Porque sabe cosas de mí y efectivamente sabe mucho de mí. Por ejemplo, Google sabe que yo estoy en el campus universitario, cuál es mi edad, cuáles son mis gustos, que me gustan los videojuegos, el fútbol y la computación. Sabe que mis páginas más visitadas son IGN, que es una página de videojuegos, que es TechLinked, que es una página de resúmenes de noticias de computación, y que veo mucho YouTube y videos, tanto científicos como para diversión. Ahora, él utiliza esa información para enlazarla con mis resultados de búsqueda. Si yo deseo algo medianamente anónimo, debo utilizar un modo incógnito, que es control mayúsculas y n. Si yo le doy control mayúsculas y n, o en la parte superior derecha de cualquier explorador y le digo nueva ventana de incógnito, estoy cerrando las cookies de primer y segundo orden. Las de tercer orden no, es decir, vas a ver dónde estás ubicado, vas a ver tu historial de navegación, pero no va a tener tu información de edad y gustos ni tus páginas más visitadas, pero sí va a tener algunos componentes. ¿Queda claro? Ahora, yo debo identificar que en algunas características y las páginas web tienen mejor o peor criterio. ¿Cómo sé yo que una página tiene mejor o peor criterio? Por ejemplo, nuestra página institucional termina en .edu.co. Yo sé, garantizo yo como docente, que lo que esté publicado en la Universidad de Antioquia, en la página de la Universidad de Antioquia, es algo con un rigor o un nivel académico mucho más elevado que las demás páginas como tales, que la información gubernamental por lo menos tiene información citada o por lo menos tiene información relacionada con elementos gubernamentales.
que yo sé que una página pertenece a una estructura o a un dominio regional por su terminación, con su top level domain o su TLD por sus siglas. Es decir, las páginas web tienen el URL, que es el Unified Resource Locator, que es el recurso unificado de localización, en donde yo con esa estructura voy a saber que, por ejemplo, una página que termina en .co es una página que está por lo menos registrada en Colombia. No quiere decir que es una página de Colombia, no, que está registrada con dominio en Colombia. Una página que termina en US es una página registrada en Estados Unidos. Una página terminada en UK es una página registrada en Inglaterra o el Reino Unido. Ese tipo de estructuras me permite a mí saber o gestionar algunos tipos de los componentes de las páginas. Listo. Si yo deseo hacer una búsqueda avanzada, deseo poner o desearía poner Advanced Search con un guión bajo después del slash determinar que estoy en google.com.co, es decir, voy a hacer una búsqueda regional colombiana y voy a hacer una búsqueda avanzada. Y ya empiezo a completar esta lista. Pero en algunos casos suele ser más importante simplemente gestionar los elementos del documento. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda exacta que en el texto de la página esté la frase que yo necesito, la pongo entre comillas dobles. Yo pongo entre comillas dobles una frase, por ejemplo, simulación basada en agentes, y yo pongo simulación basada en agentes y voy a mejorar las respuestas porque en el texto de esa página debe estar exactamente, incluso con los errores que tenga ortográficos, esa información. Es decir, va a ser una coincidencia exacta de esos elementos. También puedo excluir una palabra. Por ejemplo, modelado tiene dos connotaciones, el modelado británico y el modelado americano. El modelado británico es con una sola L y el modelado americano es con doble L. Si yo deseo incluir el modelado, en este caso es un ejemplo, solamente el modelado europeo o británico, le pongo un menos y le pongo modelado con doble L, modeling. Eso me excluye todos los documentos relacionados con un modelado americano. También sirve para otros tipos de elementos. Y yo puedo utilizar lo que se conocen como wildcards o comodines. Por ejemplo, si yo tengo agent y modeling, pero no sé qué palabra va en el medio o no me acuerdo si hay alguna conexión entre ellas, yo pongo agent asterisco modeling. Y eso me permite a mí encontrar que puede haber una conexión entre esas dos palabras o que hay una palabra intermedia entre esas dos a la hora de buscar. Y todo lo que él encuentre agent y modeling y con una palabra en el medio me va a traer el resultado. También puedo utilizar around. Around me permite decir cuántas palabras de diferencia van a haber como máximo. Por ejemplo, yo tengo Python y UDA around 3. Entonces él me va a decir, venga, con 3 palabras de distancia, la palabra Python y UDA se encuentra en estos resultados. Yo puedo utilizar around 1, que sería lo mismo que utilizar un asterisco, around 2, around 3, 4, 10, 15, 20, y entraría a buscar desde 1 hasta el valor que encontremos o que registremos en ese around. También puedo utilizar antes de, después de y entre con before, after y dos puntos. Por ejemplo, Python UDA before 2020 me va a mostrar resultados de antes de 2020. Si yo pongo Python UDA before 2020, me va a mostrar un resultado del 11 de abril de 2019. Pero si yo le digo Python UDA after 2020, after dos puntos 2020, me va a mostrar un resultado de hace 2 días. Listo. Y también, bueno, puedo poner año, dos puntos, año, y me va a mostrar entre esos 2 años. ¿Listo? Para mejorar nuestras condiciones. Por ejemplo, nosotros muchas veces en investigación necesitamos datos específicos de cierto periodo de tiempo. Podemos incluir esos 2 periodos, esos 2 años, y resultar esa información. Yo puedo buscar exclusivamente en una página. Es decir, yo quiero buscar industrial solo en la página de la Universidad de Antioquia. Entonces yo pongo industrial, espacio, site o sitio, viene de inglés, pongo site, dos puntos, y la URL sin el resource locator, es decir, sin el recurso, sin el www. El www es un recurso generativo, pero no es obligatorio, por lo tanto se remueve. Y me muestra todos los resultados de ingeniería industrial de esta estructura. Ahora, yo también puedo buscar un archivo específico. Por ejemplo, yo quiero un archivo .py, que es un archivo de Python, y yo quiero ejercicios de listas Python, filetype.py.
La receta es utilizar el file type, dos puntos, y la extensión del archivo. Si quiero archivos de Word, utilizo doc o docx. Si quiero archivos de Excel, utilizo XLSX o XLS. Si quiero archivos de PowerPoint, PPT o PPTX, y así sucesivamente. Si quiero un archivo de PDF, por ejemplo, quiero buscar la hoja como de trampa o cheat sheet de Python y el archivo PDF y solamente va a mostrar resultados en formato PDF. Nótese que acá me muestra la estructura y el recurso. Los archivos de Python me lleva a casi siempre repositorios. Entonces yo puedo jugar con esas estructuras. Quiero buscar un archivo plano, pongo CSV. Quiero buscar un archivo, por ejemplo, de Excel, XLS. Listo. También puedo buscar la fuente y por fuente tiene que ser alguna fuente relacionada o verificada con una página web registrada. Si yo le pongo Analytics y que la fuente sea TechCrunch, que es una de las páginas web con información computacional más visitadas o más concurridas del Internet, pues me va a mostrar la fuente y miren que me aparecen textos como verificados, que son como páginas relacionadas. Todo relacionado con TechCrunch utilizando la receta source, dos puntos, y la estructura o la entidad. Es más relacionado con una entidad, por ejemplo, Gobernación de Antioquia, o por ejemplo, Alcaldía de Medellín, o por ejemplo, Universidad de Antioquia. Es una entidad. Si la entidad tiene una página web, la relaciona. Si no, me lo lleva a la búsqueda generalizada de Google. Yo puedo buscar qué páginas están relacionadas con otra utilizando Related. Por ejemplo, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, es correcto. Listo. Bueno, Related, por ejemplo, la revista que publica las mejores, por así, artículos en simulación basada en agentes o simulación, a mí me gusta mucho la simulación, es la Jazz. Entonces yo digo, venga, ¿qué páginas hay relacionadas o que tengan los mismos contenidos que la Jazz o incluso estén conectadas entre sí? Entonces me dice, por ejemplo, que la página de Wikipedia de la Jazz y efectivamente una revista de ResearchGate, de Journal of Artificial Societies and Simulation and Social Simulation. Esta página related me sirve a mí para encontrar esas estructuras relacionadas. Ahora, yo puedo utilizar all in text o in text. Recuerden que las estructuras de texto son las P, las bold, se las voy a poner aquí abajito. Miren las que aquí están. Bold text, strong, italic, emphasized, mark, small, deleted, inserted, subscript y superscript, más las que estén relacionadas con P. Todas estas etiquetas dentro de una página web son relacionadas con texto. Y si yo le pongo all in text, quiere decir que estas palabras Agent-Based Modeling deben estar relacionadas en ese texto. Todas deben estar en ese texto. Y si yo digo in text, debe ser que esas palabras deben estar relacionadas en un texto. No todas, pero deben estar relacionadas en el texto. Ahora, si yo busco en el título, recuerdan lo que yo les mostré que dentro del encabezado hay un tag que era con título. Esa palabra que yo ponga debe estar en el título de la página web. Es decir, debe estar en lo más importante, en cómo se llama la página web. Todas en el título deben estar, absolutamente todas. Y in title debe buscar las que estén en el título. ¿Listo? Ahora, los elementos yo puedo buscar en la URL, que es la dirección de la página, punto. Por ejemplo, www.google.com. Si yo busco agentes en www.google.com, no la voy a encontrar. Ahora, él lo que va a hacer es buscar estas tres palabras en la estructura en la que se establece la dirección de la página. Y in URL va a aparecer en algún momento. ¿Listo? Solamente uno. Ahora, yo puedo buscar por regiones, países o sitios geográficos. La configuración con la que yo busco en países o sitios geográficos coincide con la configuración regional de Google Maps. Entonces, debo conocer la configuración regional de Google Maps, es decir, cómo Google Maps nomencla o cita, por así decirlo, un espacio o una región para poderla buscar en este contenido. Puedo utilizar, por ejemplo, USA, United States of America, UK, para los resultados y los elementos que vaya a utilizar en este. Y también me permite utilizar operadores lógicos, tanto el OR, que es, si al menos alguno es positivo, va a resultar positivo, y el AND, que si los dos son positivos, va a resultar positivo. Y en ese sentido, me permite a mí buscar
Por ejemplo, si yo utilizo Python o UDA o Pandas, me va a traer tanto la página de la UDA como la página de Pandas. Pero si yo utilizo el operador lógico AND, que es incluyente, que es como la intersección, me va a decir, venga, tiene que decir Python y UDA y Pandas. Es decir, las tres deben estar dentro del mismo recurso. Y efectivamente me lleva a Ingenia, uda.edu.co, y me dice que la introducción a la programación y la ciencia de datos tiene Python y Pandas. Entonces mejora las características de búsqueda de mis elementos. Y también puedo utilizar algunos elementos o símbolos para mejorar las búsquedas. Por ejemplo, el más me permite buscar elementos específicos como el tipo de sangre, arroba me permite buscar símbolos en redes sociales, el ampersand para conectar frases, porcentajes, precios o numeral para etiquetas o hashtag, y el símbolo guión entre dos palabras quiere decir que esas dos palabras están fuertemente conectadas dentro de esa página web. También podemos utilizar estos elementos. Alguno de ustedes que escriba en Google alguna de estas, por ejemplo, flip a coin y le trae un Google Power que es lanzar una moneda. Por ejemplo, Google Tuner y le trae un ajuste de tono del micrófono con el que estás trabajando. Tic-Tac-Toe te permite jugar Tricky dentro del mismo explorador. Snake te permite jugar Snake dentro del navegador. También puedes tener una calculadora o un spinner, que es una ruleta. Podemos utilizar el color picker o un metrónomo. Podemos utilizar el solitario. Listo. Hay muchos. Me faltó uno. Roll a die. Falta uno, que es roll a die. Bueno, que es lanzar un dado. Entonces, permite mejorar o jugar con algunos elementos de Google. ¿Qué les recomiendo yo? Actualizar sus preferencias de búsqueda. ¿Por qué? Porque mejora tanto los resultados, los vuelve un poco más anónimos y mejora la calidad de resultado. Recuerden que Google sabe mucho de nosotros, por lo tanto, sesga los resultados hacia nuestro perfil. Entonces, si yo me voy para preferencias, configuración de búsqueda, y le establezco que quiero deshabilitar el historial en la web y las aplicaciones, el historial de ubicaciones y el historial de YouTube, va a mejorar el sesgo hacia los elementos. Por ejemplo, en mi cuenta institucional de la Universidad de Antioquia, yo tengo todo esto deshabilitado, pero en mi cuenta personal no. En mi cuenta personal que utilizo con Brave, sí lo tengo habilitado para mejorar los resultados. Si quiero buscar efectivamente una revista o quiero buscar algo que quiera comprar, sí necesito ese tipo de sugerencias. En este tipo de estados o académicas, quiero que los anuncios estén desactivados, que la configuración de los partners esté desactivados y los resultados personales en la búsqueda estén desactivados. Esto, como les digo, mejora las respuestas que estén, por ejemplo, sesgadas hacia mi usuario. Que yo puedo estar buscando algo científico, algo que necesite para mi tesis o para mi proceso investigativo y puedo sesgar con mi propia información los datos que está recibiendo. Ahora, en este mismo puedo ir a la configuración de anuncios y desactivarlo. Y se pone triste el robotcito, pero la verdad me importa un pepino cómo se sienta un elemento que no tiene ningún tipo de sentimiento. Entonces, se lo recomiendo para mejorar sus respuestas a la hora de buscar información investigativa. La mayoría de nosotros tenemos dos cuentas, la cuenta institucional y la cuenta personal. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo? Una vez terminemos este curso, puede mejorar sus habilidades utilizando SoloLearn, The Odin Project, Exercise, puede utilizar FreeCodeCamp, muchos cursos y muchas estructuras y muchos detalles de programación están libres y gratuitos en FreeCodeCamp, en Upskill, en EDX. Todos los cursos de EDX son de Harvard, del MIT, de creo que la Universidad de Colorado, no me acuerdo, y son gratuitos. Yo puedo ver todos los videos. El certificado es lo que yo debo pagar para ellos, lo mismo Coursera. W3 Schools tiene todo lo que tiene que ver orientado a la web. Platzi también es bueno y hay muchos convenios entre Platzi y universidades para que los tengan y lo empiecen a mirar. Listo. Ahora, ¿cómo yo puedo procesar esa información y esos datos a través de archivos planos? Los archivos planos van a ser nuestro nuevo mejor amigo. Y es que los archivos planos son la forma en la que la mayoría de las entidades computacionales se comparten información a través de la web. Son livianos, no requieren algún tipo de estructura o relación y es un archivo sin formato que
lo que hace es maximizar el tamaño y el espacio para mejorar la formación tabular de estos elementos. Se suele representar mediante algún tipo de estructura. Por ejemplo, los archivos .csv son archivos separados por comas. Los archivos tsv son archivos separados por tabulaciones y hay archivos, por ejemplo, como los pickle, que son archivos gestionados directamente por una estructura computacional. Un archivo plano establece una estructuración, un detalle de almacenamiento de información basado en caracteres. Algunos de ellos pueden almacenar caracteres, como 128 caracteres que es la configuración ASCII, y la mayoría de ellos soporta UTF-8, que es la mayor cantidad de estructuras o de símbolos que se pueden almacenar en estos elementos. Los archivos binarios, yo puedo definir una secuencia binaria como el almacenamiento binario de cualquier dato, y así es como se comunican o se intercambian archivos de imágenes, archivos de audio, etc. Los archivos delimitados son aquellos tabulares en donde existe una separación específica. Por ejemplo, la coma, los dos puntos, el punto y coma, el pipe, la tabulación o simplemente un espacio fijo, es decir, la cantidad de espacios definida por nuestros elementos. Algunos tipos de archivos planos son el base 64, el binario, el más utilizado es el CSV. El JSON y se me perdió el otro que estaba por ahí. Ah, no lo puse, es el pickle, creo que está más adelante. Efectivamente está más adelante. Las siguientes estructuras, algunas son mucho más eficientes que otras. Por ejemplo, CSV es un archivo plano, es viejo, funciona muy bien, la mayoría de los entornos lo permiten leer, consultar y documentar, pero no es tan eficiente porque el almacenamiento de memoria repite la información que está en él. Es decir, si yo tengo dos filas que son casi idénticas, pero solamente cambian un carácter, él vuelve y repite la estructura como tal. Otros archivos serializados son más eficientes y no repiten información. Por ejemplo, Pickle y por ejemplo Feather y por ejemplo Parquet. Son elementos que se han utilizado para mejorar el almacenamiento y son más orientados hacia el Big Data. Y yo escribo súper feo con el mouse. Y eso permite tener gran información en poco tamaño y ser serializada mucho más eficiente. Ahora, hay algunas métricas que se las voy a dejar de tarea en donde la eficiencia del almacenamiento y la lectura y escritura de los datos suele ser importante a la hora de nosotros procesar la información. Nosotros en ambientes investigativos de posgrado solemos o suele tener que nuestros resultados investigativos tenemos mucha información. En ese sentido, debemos priorizar tanto el tiempo de lectura como el tiempo de almacenamiento. La lectura suele ser más rápida que la escritura. Por lo tanto, podemos sesgar la forma de seleccionar un archivo u otro. Yo puedo leer un archivo plano con 1.000.000 de registros en menos de 2 segundos, pero su almacenamiento sí se puede demorar más de 15-20 segundos. Ahora, ese tipo de estructuras depende de la forma en la que yo vaya a trabajar. Cada uno de ustedes, yo sé que es muy juicioso y va a escoger el mejor archivo como tal. Yo personalmente recomiendo este. Si vamos a trabajar con Python y con archivos en Google Colab. Funciona muy bien, es muy eficiente y no repite información. ¿Listo? El Pickle. Ahora, páginas relacionadas al curso y aplicaciones web reglamentadas. Aquí sí voy a pasar rápido, son las 11:20 y la idea es no pasarnos de las 12 en la primera clase. Y al final algunos comentarios para que me cuenten y retroalimentemos el curso y en caso de alguna sugerencia o mejora, la podamos aplicar para la próxima sesión. ChatGPT lo utiliza todo el mundo. Como les dije, yo no les voy a decir que no lo utilicen. Funciona muy bien. La versión de pago es excelente. Es una cosa supremamente que lo descresta muchísimo de las herramientas que nosotros tenemos. Converter es una aplicación sencilla, útil, que permite convertir cualquier tipo de archivo entre ellos. Yo tengo un PDF, lo quiero en Word, lo convierto con Converter. Tengo un archivo TXT, lo quiero en Word, lo convierto. Quiero un archivo en PNG, lo quiero en un archivo PDF y así sucesivamente. Yo les voy a pasar esta diapositiva, pues este documento con todos los enlaces. Todos tienen un hipervínculo aquí en la parte superior. ¿Listo? Geeks for Geeks es una página relacionada sobre el aprendizaje y la práctica. Es más orientada a la práctica. Todos los ejercicios que aparecen en Geek for Geeks están ejemplarizados y versionados. Es decir, yo puedo hacer una estructura algorítmica de 2 o 3 formas y Geeks for Geeks tiene las 3 formas en las que se puede hacer. Entonces es una página que permite ver cómo algún tipo de solución y algún tipo de estructura se puede solucionar de 2 o 3 formas diferentes. Súper recomendada. W3 Schools
permite tener acceso a escuelas ordenadas por proceso del conocimiento, es decir, tiene una estructura jerárquica de conocimiento muy recomendada. ICS Irvine es un repositorio de la Universidad de California en donde tienen uno de los repositorios más grandes de documentos para Machine Learning y con ejemplos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes que querían trabajar documentos de Machine Learning, por ejemplo, Joan Sebastián, yo sé que Angie también iba a trabajar Machine Learning y así, que lo vea rápidamente en el documento, en el cuaderno. Ahí hay repositorios que tienen ejemplos y les puede servir. Algo que pasa mucho en la programación y es que uno no es único. El error que uno encuentra o que le sale a uno es muy probable que ya le haya salido a alguien y que alguien ya haya puesto eso en la internet y que alguien más de lo que uno lo haya respondido. Entonces, desen la pasadita. Ninite es algo muy chévere y es que Ninite me permite instalar de manera desatendida todo lo que ven en pantalla. Desatendida es, yo no necesito darle siguiente, 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 siguiente a nada de los programas que escoja ahí y puedo instalar, por ejemplo, puedo instalar 7-zip, puedo instalar Chrome, puedo instalar todos los componentes de Java, de .NET, puedo instalar los JDK, puedo instalar, por ejemplo, Eclipse, Visual Studio Code, puedo instalar Python. Alguien, Joan Sebastián va a ingresar. Puedo instalar Sumatra PDF. Este Sumatra PDF yo lo recomiendo bastante. Y puedo instalar, por ejemplo, Python sin ningún problema que está por aquí abajo. Vea, por ejemplo, Python 3x64. Y me lo hace de manera desatendida sin tener que estar pendiente de todo eso. Hay un antivirus que yo no recomiendo que instalen antivirus. Listo. Este es muy importante para nosotros como estudiantes de posgrado porque podemos consultar todo lo que es la literatura gris. Recuerden que la literatura gris también hace parte de la literatura que nosotros debemos buscar en nuestros estados del arte y en esta página Keystone me permite encontrar toda esa literatura gris, tanto de documentos de maestría, de doctorado, de bachelors o de MBAs que estén disponibles. ¿Listo? Pixlr es un editor de fotos en línea. En algunos casos nosotros necesitamos editar alguna imagen o modificar algún tipo de resultado. Gráficamente, no estoy diciendo que alteremos nuestros resultados, sino que necesitamos mejorar, poner algún índice, algún tipo de complemento. La mayoría de estas páginas tienen una restricción básica, pero con esa parte freemium, logramos hacer como lo que necesitamos. Si necesitamos repositorios de stock gratuitos de imágenes, Pexels tiene una muy buena opción. Y cuando nosotros veamos que tenemos un problema con alguna página, con algún software, hay una página que se llama Down for Everyone or Just Me, es decir, está caído para todo el mundo o soy yo el que tiene el problema. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, Teams, por ejemplo, que hace 15 días que estaba probando Teams, justo ese día que lo probé estaba caído y lo busqué aquí y efectivamente había un pico en donde decía que Teams había tenido un problema y estaba caído. Otra que se llama es Down Detector, que ya es un monitoreo por parte de usuarios. Este es más por parte de las estructuras o de los entes de las entidades. Este ya es más la gente. La gente reporta, venga, yo tengo un problema con tal, y lo que muestra es el pico de los resultados que la gente va monitoreando, va reportando. Entonces es como un reporte y esta es como una estadística de documentos. Have I been pwned es, venga, ¿será que usted tiene información que ha sido filtrada en Internet? Si usted pone su correo, le va a decir, venga, su correo y su información está filtrada en estas páginas. Cambie su contraseña, cambie su información o actualice sus datos. ¿Listo? Eso les puede ayudar mucho a ver en dónde la información de ustedes está gestionada o tienen información de ustedes en este momento. Alternative to es, por ejemplo, cuando a nosotros nos dice algún profesor o alguien, venga, es que eso lo tiene que hacer con Photoshop. Pues que yo no tengo cómo pagar una licencia de Photoshop. O tiene que hacer eso con ArcGIS. Yo no tengo cómo pagar una licencia con ArcGIS. Yo pongo en Alternative to, le pongo acá ArcGIS y él me va a mostrar que hay muchas alternativas de software libre para ese problema como tal. Entonces me va a salir QGIS, me va a salir Saga, me van a salir todas las herramientas gratuitas que son alternativas a un software privativo. PDF Escape y I Love PDF son las dos páginas que yo recomiendo para gestionar, modificar, registrar, comprimir, cambiar, firmar, rellenar documentos de PDF que ustedes que están en el ámbito investigativo y contractual, hay veces toca firmar componentes, contratos, actas de entendimiento, un montón de cosas.
Hay veces necesitamos un correo de 10 minutos, hay veces necesitamos una información que está única, exclusivamente detrás de un registro por correo electrónico. Con este caso, yo puedo crear un correo de 10 minutos, te digo yo generar un correo de 10 minutos y tengo una bandeja que funciona exclusivamente por 10 minutos, le doy clic a aceptar, accedo a la información y se pierde el universo en ese sentido. No vuelvo a ver ese correo, no lo vuelvo a utilizar y accedí a la información y la extraje sin ningún problema. Jasper me permite a mí crear contenido textual y pasarlo hacia otros elementos para tener un trabajo solucionado. Esto es basado con inteligencia artificial. También tengo Replicate. Replicate es como un repositorio de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces tengo muchísimas aplicaciones y las puedo explorar directamente desde acá. Que necesito una herramienta que me convierta un texto a voz. Está ahí, gratuita y se puede correr directamente desde la página. Que quiero crear una imagen. Suelen ser más lentas porque al ser gratuitas son elementos limitados, pero de todas maneras corren gratuitamente y me las puedo llevar como una API de una página a otra. BigJPG me permite a mí coger una imagen en JPG pequeña y ampliarla o cambiar la resolución de esta. Muchas de las imágenes que nosotros generamos con inteligencia artificial, por ejemplo en Bing, para nuestros procesos de investigación, es muy útil utilizar estas imágenes, pero las necesito con una dimensión más amplia, con una resolución mucho mejor. Esta inteligencia artificial lo que hace es cambiar la resolución hacia una más grande. La versión gratuita tiene hasta 2000 por 2000. Que es casi cuatro, bueno, es 4 veces más que la que nos ofrece la versión gratuita de Bing, que es de 500 por 500. Por ejemplo, Remove Background también tiene una versión gratuita y permite borrar el fondo de las imágenes sin necesidad de pago. Plot AI también es como ChatGPT, pero es hecho por Anthropic y tiene una característica especial y es que me permite tener elementos o prompts mucho más amplios. Entonces, la versión gratuita permite un poco más de prompts que la versión gratis de ChatGPT. Gemini de Google, esta es lo que se conocía como BART, a partir de esta semana ya se llama Gemini y ya está disponible sin registro de la parte de la Universidad de Antioquia. Entonces, ya con nuestro usuario de la universidad podemos acceder al contenido de Gemini sin ningún problema. Y funciona exactamente que ChatGPT, solo que ya crea imágenes, ya puede crear textos y audios. Bing Copilot es muy utilizado. Por ejemplo, el Bing de los sistemas operativos Windows 11 ya debe estar disponible y lo pueden utilizar directamente como un panel lateral. Si no lo pueden utilizar, simplemente ponen Bing Copilot y acceden y les permite crear imágenes. Y la ventaja es que tiene un espacio de configuración donde yo puedo ser más creativo o más preciso. Más preciso significa que la estructura va a ser más relacionada a una búsqueda en Internet y más creativo es más inventativo, como si fuera un chat o un ejecutor. Perplexity lo que me permite es simplemente tener un chat o un open chat, pero relacionado hacia ciertas estructuras independientes. Es decir, me sirve más como un gestor o un acompañamiento que más como una inteligencia artificial como tal. HarpAI me permite mucho es la automatización de estructuras diarias. Por ejemplo, si yo lo agrego a Chrome, es una extensión, yo lo tengo en mi página, es que en mi página lo tengo en mi explorador, aquí les dejo el enlace de la instalación, es este de acá abajo. Por ejemplo, yo puedo chatear con una página. Yo le puedo decir, venga, dame un resumen de esta página y yo puedo chatear con una página web. Entonces me sirve mucho para todos estos elementos. Ideogram me permite también crear imágenes, estas son mucho más pequeñas, pero también permite crear imágenes desde su versión gratuita. Bing Images Create utiliza DALL-E 3 para crear imágenes y gasta tokens diarios. Uno tiene una asignación de tokens mucho más amplia que la que tiene ChatGPT o DALL-E 3 y me permite desde una cuenta de Hotmail crear más imágenes que desde una cuenta anónima. Entonces, si tenemos una gestión o una cuenta de Hotmail, nos logueamos con esa cuenta de Hotmail y tenemos automáticamente más tokens para crear imágenes. Pika lo que permite a mí es convertir texto a video y me permite a mí utilizar la gestión del texto para crear nuevos videos o interacciones muy cools o muy chéveres para algún tipo de elementos. LeiaPix también me permite crear imágenes desde nuestro texto. Permite crear imágenes 2D o incluso animaciones 3D desde texto para crear estos elementos. 11apps.io me permite generar voces, es decir, lecturas de cualquier elemento y la parte gratuita tiene como algunas limitaciones, viene con inglés, español, portugués y otros 2 idiomas, pero
no puede capturar más de 5.000 tokens, es decir, más de 5.000 palabras está prohibido, pero con 5.000 palabras creo que los tokens están hechos por semana o por mes, no me acuerdo, pero es suficiente. Pero también hay una operación completamente gratuita, es un poquito más limitada, pero tenemos 10.000 caracteres. Esta ya sí es mucho más amplia y me permite escoger la voz y lo puedo exportar a MP3 sin ningún problema, simplemente solucionando un captcha. Entonces me sirve, por ejemplo, en el momento en que quiera crear estos elementos. Luma me deja crear texto a entornos 3D. Puedo crear un modelo 3D desde una instrucción o incluso desde una imagen o una captura. Synthesia lo que hace es convertir texto a videos con personas vocalizando la respuesta o la estructura que yo haya virtualizado. DALL-E es la versión de ChatGPT para crear imágenes desde un prompt en texto. Repurpose me permite a mí, mediante inteligencia artificial, publicar un solo contenido en múltiples entornos. El único problema es que tengo que dar de conexión a todos los entornos, hacer una preconfiguración, pero puedo hacer la publicación. Esto sirve mucho para gestionar, por ejemplo, canales o gestionar, por ejemplo, estructuras adicionales. Jenny es una inteligencia artificial que me permite escribir artículos científicos. Entonces, la versión gratuita es limitada, pero me permite a mí trabajar con la estructura y la creación de estos elementos. Recuerden siempre, siempre, lo que les entregue alguna inteligencia artificial, siempre léanlo, compréndanlo y verifiquen ciertas cosas. Hagan sus cambios, denle su toque personal. Muchas de las cosas va a ser el trabajo por ustedes, pero les pueden dar un toque personal. Recuerden que hay aplicaciones, por ejemplo, Zero GPT, que no la tengo acá, pero se las digo, Zero GPT me permite a mí decir con qué nivel de predicción o qué nivel de probabilidad fue algo escrito por una inteligencia artificial. Y nosotros los docentes, por ejemplo, a los estudiantes míos de simulación, les digo que si supera el 65%, 60%, les pongo malo el punto. Tome me permite crear presentaciones con solo una idea y me dice de dónde puedo traer la información y cómo la puedo crear. Me crea presentaciones súper rápido, súper ágiles. La versión gratuita está limitada a 6 diapositivas, pero la versión de pago no es tan cara y viene con una versión gratuita que podemos utilizar en cualquier momento. Fireflies me permite automatizar la toma de notas en reuniones o en situaciones en donde necesite tomar notas muy rápidamente. Morph me permite, en este caso, crear voces o crear textos a través de texto de tal. Timely me permite controlar el tiempo o tener un tracker de tiempo para gestionar todas las actividades que yo hago en un día. Y con inteligencia artificial me permite gestionar y mejorar las actividades y los modelos que yo esté trabajando. Writer me permite mejorar la escritura y simplemente con algún prompt o en alguna idea me crea un documento dependiendo de la característica. Por ejemplo, un correo, una carta, un documento, un paper y simplemente me crea toda la estructura basado en algunas ideas. La versión gratuita es muy limitada, pero tiene un periodo gratis muy amplio y muy chévere. WordTune me permite generar escritura y textos profesionales. Ahora, me permite utilizar inteligencia artificial para mejorar mis instrucciones, mis características y mejorar la forma en la que yo escribo y relaciono la estructura de tal. Bing Copilot es el que les comentaba ahora. Ya Copilot es mucho más eficiente, funciona de manera gráfica y ya puedo agregar imágenes, puedo agregar archivos, puedo agregar muchos elementos. Chat PDF me permite cargar un PDF y conversar con él. Yo le puedo decir, dame un resumen, cuál es la idea principal, si tiene algunos objetivos, descríbemelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Hugging Face es un repositorio en donde se describen y se cargan los modelos que la gente ha utilizado. Por ejemplo, yo puedo explorar un modelo y puedo encontrar clasificación de video. Puedo encontrar modelos de clasificación de video, imagen a imagen, detección de objetos y los puedo probar directamente desde la página web. En algunos casos, los tiempos de espera de ejecución pueden ser muy extensos. Por ejemplo, el nuevo modelo que sacó Apple esta semana tiene un tiempo de espera de más o menos de 8.500, 9.000 segundos para una interfaz supremamente limitada. Entonces uno tiene que estar ahí y dejarlo quieto sin ningún problema. 12Feet es una de las herramientas más chéveres que yo conozco y es que 12Feet es... Hay algunas páginas, por ejemplo Medium, en donde hay
pasos a pasos, estructuras, recetas de cómo solucionar un problema o cómo hacer algo con inteligencia artificial o algún tipo de noticia, pero hay un paywall, es decir, hay un umbral de pago. Yo puedo leer las primeras dos frases y el resto lo puedo leer yo pagando o haciendo una suscripción. Con 12feet yo pongo la URL y me trae del caché de Google la página web completa. Entonces puedo leer el documento sin ningún problema y puedo encontrar este documento allí. Photoroom me permite tener un estudio fotográfico en cualquier momento desde el celular. Stylized me permite mejorar imágenes, por así decirlo, cambiarle el fondo, estilizar. Sirve mucho para, más que todo, publicaciones de Instagram y gente que utiliza estas pro- herramientas o estas redes sociales para vender información o para vender productos, pero también puede servir para mejorar nuestras presentaciones y nuestras defensas de elementos. Tugan me permite a mí tener o crear contenido desde cualquier fuente original y puedo crear nuevo contenido ampliando o publicando información, ya sean redes sociales, correos electrónicos, etcétera. Pico me permite crear una página web simplemente con una descripción. Yo le digo, créame una página web que venda casas. Entonces te crea una página web efectivamente donde crear casas. La versión gratuita es limitada, pero hace muchísimas cosas que uno creería que no sería así. Slate me permite hacer lo mismo que las dos presentaciones anteriores, que esta de Slice, pero lo que hace es enfocado como a ciertos contenidos o productos, como lo ven ahí. Bardiff lo que hace es mejorar la proactividad o la estructura bajo componentes de ventas o la automatización de acciones. Listo. Betternote me permite crear una página en 20 segundos con inteligencia artificial. Lo mismo, le doy un prompt, el nombre del negocio y él me crea la página web sin ningún problema. Funciona con tokens y yo me puedo gastar ciertos tokens por mes. Colorer me permite es aplicarlo a los que son docentes o quieren formarse en en la docencia para mejorar la forma en la que yo puedo interactuar con los estudiantes. Me hace recomendaciones, me hace guías estructuradas y tutoriales de cómo puede funcionar algún tipo de estructura, también todo con inteligencia artificial. Opus Clip me permite crear videos de manera más como Instagram sudos, por así decirlo, sí que suene raro, para mejorar la forma en la que comparte información con terceros. Eli es un asistente de correo electrónico que me permite a mí y que lo bacano de Eli es que se va actualizando a medida que yo voy escribiendo más. El único problema es que tengo que accederle o darle permisos para mi escritorio, funciona con una prueba gratis, pero a medida que va interactuando conmigo me va dando mejores respuestas y mejores casualidades. Rask me permite agregar subtítulos o traducir cualquier tipo de video o cualquier tipo de audio a cualquier lenguaje que yo considere o quiera utilizando inteligencia artificial. Claro está. Elicit, este sí es muy utilizado, lo utilizo mucho, me permite analizar papers para poder comprenderlos súper rápido. Entonces, hace un resumen automatizado de forma científica, no el resumen clásico de ChatGPT, sino que establece la pregunta de investigación, establece las estructuras, utiliza el método INRAD, entonces me genera a mí como cierta confianza a la hora de mejor utilizar esta herramienta para analizar o para estudiar artículos. También es de pago, pero la versión gratuita, la versión freemium, tiene muchos beneficios. Connected Papers me permite saber qué documentos están conectados hacia ese. Entonces, me sirve, por ejemplo, si yo estoy enfocado en un autor, me permite saber con el artículo más citado de ese autor qué otros documentos están conectados con ese autor y puedo encontrar artículos que puedan utilizarse en mi estado del arte. No es recomendable para utilizarlo y en el estado del arte, porque recuerden que el estado del arte requiere una cadena de texto, una cadena de búsqueda, en donde debo establecer la estructura, pero sí me sirve para poder visualizar cómo debo mejorar mi cadena de búsqueda y qué palabras incluso incluir en estas. Y Research Rabbit es como el Spotify de los artículos científicos. Me establece una jerarquía, un componente y me dice a mí cuáles son los artículos que más han leído, que más se han o que más se han por así decirlo, publicado en un ambiente o en un tópico específico. Entonces tiene listas de rankings como Spotify, tiene listas de ambientes de algún tipo de proceso de formación o de investigación específico. Quillbot viene desde yo tengo la aplicación instalada, la versión gratuita es muy buena,
El upgrade to premium ya tiene otras cosas mucho más interesantes, como cambiar el tipo de escritura, de una escritura formal, académica, simple, pero con la versión gratuita puedo escoger una forma de escritura y puedo apoyarme para hacer esos artículos en inglés que tanta dificultad nos generan algunas veces en estos casos. Y PaperPal es también una inteligencia artificial que me permite escribir utilizando inteligencia artificial, utilizando prompts. Está disponible en Microsoft Word, sirve como plugin de Microsoft Word y me permite a mí mejorar la escritura en estos casos. La versión gratuita es muy limitada, pero la versión de pago, si necesitamos hacer, por ejemplo, un artículo, un Q1 o un Q2 de manera express, porque hace parte de los requisitos de mi proceso formativo, puedo utilizar la versión de pago de un mes, o la versión gratuita, lo saco y nunca más te volví a ver. Monkey Learn me permite a mí identificar analíticas desde texto sin necesidad de código. Entonces me puede servir para saber qué palabras o qué estructuras se relacionan en artículos científicos para decir, venga, la estructura, lo que más interviene en este documento es la simulación, la integración de elementos o elementos electrónicos, etcétera. Atlas.ti me permite encontrar proyectos de inteligencia artificial de investigación. Es más relacionado hacia la conectividad de la inteligencia artificial hacia la investigación que otros elementos. Y me permite poder encontrar esos tipos de insights o de como resúmenes bien logrados de proyectos de investigación. Es decir, qué cúmulo de conocimientos está relacionando sobre una estrategia y con esa estrategia me permite a mí poder tomar una decisión, o en este caso. Ya vamos a llegar a esa la información, listo. Ya terminamos con todo lo que tiene que ver con la información, los datos y la estructura de apoyarme con la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver dónde puedo conseguir información y dónde está almacenada. Esa información, lo primero que nosotros debemos consultar es datos.gov.co. Allí, por normativa institucional y gubernamental, toda la información pública debe estar relacionada o publicada, valga la redundancia, en datos.gov.co. Que necesite información de un municipio cualquiera, es muy probable que la información esté allí. Ahora, si necesito información específica, puedo ir al geoportal del dane.gov.co y sacar información, ya sea demográfica, estructural, de servicios y relacionada a estos. También puedo acceder a los servicios de descarga de metadatos, es decir, qué información tengo yo de la información, ¿cierto? Y eso me sirve a mí para poder establecer el nivel o la clase de datos a la que yo debo acceder. Por ejemplo, un nivel geográfico, un nivel municipal, demográfico, el año, qué marco geoestadístico debo yo acceder para poder descargar la información. También puedo incluir el geoportal del DANE, que es el que me permite a mí la información estadística de todos los componentes que relaciona desde la presidencia y desde el parte ejecutivo. Recuerden que el DANE es la información generalizada de la, del país, y las estructuras de particulares ejecutivas, las gobernaciones y los municipios tienen su propia información. El DANE lo que hace es localizar, referenciar y acumular o agrupar esta información para ofrecerla de manera generalizada. También puedo ir al portal del IGAC para la información geográfica. Muchos de sus reportes o actividades tienen que ver con territorio, por lo tanto, el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es uno de los repositorios de almacenamiento de información más grandes que tiene de información geográfica y territorial del país. También puede ingresar a la infraestructura colombiana de datos espaciales, no solamente mapas, también estadísticas y datos geográficos posicionales de algún tipo o sector específico. También puedo incluir el ICDE, pero ya la versión de datos, en donde ya puedo clasificarlo por un sistema de referencia geodésico, direcciones, relieve y mejorar mis categorías de búsqueda. También puedo ir a colombiaot.gov.co, que es donde puedo incluir todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio. El otro era la revisión y la identificación del territorio. Este es más orientado hacia cómo se gestiona el territorio. También puedo ir a la información local, por ejemplo, MapGIS, que es la aplicación de mapas de Medellín, donde puedo buscar un territorio, un predio, una localización, una manzana, un barrio, etc. También puedo acceder a la información alfanumérica de Medellín, que está en medata.gov.co, y puedo acceder, por ejemplo, a información particular, que es la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el OIME, que está el Observatorio Inmobiliario de Medellín. ¿Cómo funciona la transaccionalidad de las propiedades en Medellín?
Puedo ir también a Antioquia Datos. Recuerden que cada entidad ejecutiva es responsable de su información, aunque la publican en datos.gov.co, hay algunos que no están siempre publicados en la web. Y esto me sirve a mí para poder ir a, por ejemplo, a municipios específicos, datos estadísticos, tableros y saber de pronto quién es el dueño de la información. En muchos casos, la información que está publicada es limitada y necesito contactar al propietario de la información para que me la pueda suministrar de manera oficial mediante un acuerdo o una estructura de entendimiento. También puedo ir al área metropolitana, en donde tiene el observatorio metropolitano y hay un inventario de tableros que podemos consultar. También puedo ir a datosabiertos.esri.co. Mire que ya sabemos que este .co quiere decir que es una página de Colombia y efectivamente tiene los datos abiertos gestionados por ESRI. ESRI, la empresa o la fabricante de ArcGIS, por lo tanto, tiene información geográfica relacionada con el software ArcGIS. También puedo ir a la Agencia Nacional de Tierras, que está en el Open Data de arcgis.com, y tengo que hay 11 zonas de reserva campesina, resguardos y consejos comunitarios que puedo acceder a ellos en caso de que mi información o mi publicación o mi investigación tenga que ver o relacione áreas con resguardos o áreas protegidas. También puedo ir al IDEAM para datos meteorológicos. También puedo ir a, en este caso, si yo necesito, porque en algunos casos de ustedes, algunos mencionó simulación, algunos mencionó modelos de Machine Learning, en caso de que yo necesite validar la información, recuerden que los procesos de validación investigativa o de procesos de investigación en muchos casos se relacionan en cómo yo estoy con respecto a otros y si mejoré tengo que compararme con los demás. Suena feo, pero la mayoría de los casos se hace así. Entonces, si yo como Colombia necesito compararme contra algo para saber si estoy mejor o peor, debo compararme con estructuras similares a la que yo represento. Y puede ser, por ejemplo, Chile. Chile tiene una estructura similar a la de nosotros. Por ejemplo, México tiene una estructura similar a la de nosotros. Puedo ir a datos abiertos de México y descargar esa información. Argentina tiene una estructura similar. Europa, en este caso, yo me podría medianamente comparar con España y hacer un proceso de homologación de datos, o simplemente quiero saber qué tan bien o qué tan mal estoy con respecto a un estándar internacional. En Europa me puedo comparar con países desarrollados o me puedo comparar directamente con Estados Unidos y data.gov y el catálogo de data.gov. Ahora, si quiero datos indexados que estén relacionados con la estructura económica del planeta, ya puedo ir al Banco Mundial y a los microdatos del Banco Mundial. Cada uno de ellos tiene información relacionada con el comportamiento y los datos de los países. No siempre es económico, pero sí tiene información relacionada en estos datos. El Fondo Monetario Internacional, este sí es relacionado con información económica y me permite a mí saber y controlar algunas características de esos datos. También tengo datahub.io, que es un repositorio gigantesco de información y ya vamos a empezar a ver la información por su espacio de almacenamiento, más no por su contenido. Es decir, aquí cabe de todo. Hay gente que tiene información demográfica, geográfica, de, yo qué sé, inundaciones, etcétera, etcétera. Zenodo es más pasión por la ciencia abierta, entonces tiene las rutas de las publicaciones de las librerías o de los artículos científicos gratuitos o abiertos en este caso. Nasdaq es más orientado hacia la monetización de los datos. Si usted tiene un conjunto de datos que cree que se puede monetizar, lo puede publicar y ellos le ayudan a ese tipo de datos. La Universidad de California, Irvine, este es el que les mostré ahorita, pero aquí están los dos repositorios. El repositorio clásico, que es el primero, que permite incluso conectarse directamente a los datos desde la web, y este que ya es mucho más organizadito y creo que ya salió de la beta este año. Open Data Network tiene que ver con todos los datos abiertos publicados. También tenemos KD Nuggets, que es más que todo hacia la gestión de los datos por tópicos y ya me lleva a los datasets por tópicos. Es decir, tengo en healthcare o en cuidado personal o de pronto tengo en gestión de la información, en datos gubernamentales, me permite relacionarlo por tópicos. Y Google tiene una búsqueda de datasets también, donde yo le digo a Google, venga, en datasetresearch.google.com, qué datasets hay para qué tipo de dispositivo y para qué tipo de gestión de los datos. GBIF también me permite a mí buscar por datasets. Son más que todo relacionados con la información de ambientes completos o estructuras completas del conocimiento. Por lo tanto, los datasets son muy amplios y abiertos en ese sentido. Y Kaggle al principio era una herramienta que permitía guardar información y ahora se ha como transformado, que es una herramienta de almacenamiento de información y de conocimiento y aprendizaje.
sigue teniendo información, sigue teniendo repositorios de datasets, pero ya tiene modelos, código, discusiones, tableros, cursos, y se ha ido como migrando hacia la formación, en tanto en Machine Learning como en analítica. Socrata es como, por así decirlo, el backbone o el intermediario de la publicación de la información gubernamental. Socrata tiene APIs y tiene desarrollos para que la información sea compartida a través de una red abierta. Por ejemplo, data.gov.co está relacionada sobre la red de Socrata, por lo tanto, también tiene información allí relacionada. Recuerden que Wikipedia también tiene muchos repositorios de datos. Wikidata, la página principal, tiene información, tiene imágenes gratuitas, tiene datasets gratuitos en donde podemos descargar o conocer esta información como tal. Quadrigram también tiene almacenamiento, pero ya es más relacionado hacia como conocimiento popular o conocimiento ya más relacionado como a la parte demográfica del entorno. GeoCommons también es una publicación generalizada de información global, geolocalizada, pero no es tan actualizada, pero sí tiene información muy relevante y historial. Este Data Science Blocks relaciona conocimientos de blogs de datos en donde almacenan información. Entonces, es simplemente leer el documento e ir buscando el que nosotros necesitemos. Microsoft no se podría quedar atrás y también tiene la búsqueda, pero es una búsqueda refinada. Es más orientada hacia el cuerpo de conocimiento que yo quiero establecer. Y aquí en la parte inferior, que no está en la gráfica, está un bloque de consulta por grupo de conocimiento. Es decir, yo quiero Machine Learning, quiero información gubernamental, quiero ¿cierto? Es más como ordenada. Data.world es más monetización que otras cosas, tiene mucha información, pero es pagando. Entonces, si en algún caso necesitan información, su proyecto de investigación puede gestionar el pago de los datos para poderlos contener. Tiene mucha información. Ellos viven es de la monetización de esos datos. Telos International también tiene recolección de datos. Es un programa privado, pero algunos elementos son gratuitos. Esto es más del sector industrial. La Visual Discovery también tiene repositorios de imágenes en donde puedo descargar datasets de imágenes, por ejemplo, para modelos de Machine Learning, modelos de algún tipo de caracterización o de clasificación de objetos. También tengo statista.com, que es relacionado con más la estadística y tiene insights incluso de los datasets que están allí relacionados. También tengo Zdataset, que es más relacionado hacia conocimientos de formación científica y me permite a mí saber cuántos datasets gratuitos, datasets de Machine Learning, de objetos, etcétera, etcétera, puedo clasificar o detallar. Dataexplorer.com es un entorno hecho por profesores que permite a mí identificar y mejorar las capacidades que tengo para los datasets de Machine Learning. Es más que todo orientado hacia la analítica y a la ciencia de datos. Y Driven Data es más saber qué quiero hacer con los datos para que me dé recomendaciones sobre cómo debo trabajar en esos datos. Tiene ejemplos de cómo solucionar problemas utilizando Machine Learning y datos o incluso rutas de aprendizaje para poder solucionar un problema. Por ejemplo, si yo quiero solucionar un problema que tiene que ver con la clasificación de objetos, Driven Data me dice, venga, usted arranque por aquí, después haga esto y ya tiene su proceso de formación completo para poder solucionar ese problema o incluso esa hipótesis o esa pregunta de investigación. Crowd Analytics es más que todo desde un entorno colaborativo, es decir, es una comunidad de analítica que comparte y da respuesta a cómo solucionó un problema de investigación o solucionó un problema o una actividad. Hay competiciones, hay soluciones y hay foros. Entonces, si estamos estancados en nuestro proceso de encontrar un resultado o una respuesta, pues vamos a este recurso, vemos si alguien ya solucionó un problema similar y vemos cómo lo ha solucionado. AI Crowd es un recurso en donde también está orientado a problemas, es pagando, pero también la versión freemium tiene algunas características. Si necesitamos es cómo se soluciona un problema que nosotros estamos interesados en proporcionar una nueva solución, es muy importante saber que desde esta página yo ya puedo encontrar soluciones similares o iguales que han solucionado ese problema previamente. No puede faltar la información de la Tierra de la NASA. Aquí puedo descargar imágenes georreferenciadas, actualizadas y detalladas de muchos grupos de conocimiento. También puedo encontrar la Organización para la Salud Mundial, donde tengo nodos de aprendizaje, tengo nodos de datos por categoría, por indicador, y puedo descargar información relacionada con el cuidado. Si todo esto falla,
ya ahí sí empezamos a la desesperada. Podemos buscar en dataset de Reddit, es una comunidad que mantiene actualizando los datasets de manera constante. También puedo ir a GitHub, en donde hay un repositorio de Awesome Public Datasets, en donde puedo encontrar datasets públicos muy chéveres y es constantemente actualizado mediante los públicos, mediante el público haciendo git push git en este sentido. También puedo utilizar Pixabay para librerías de imágenes y Free Images, pero estas son royalty free. Es decir, en el momento que usted las utilice, son gratis, pero si usted tiene un rédito académico o comercial de ellas, tiene que pagar. ¿Listo? Entonces es muy importante conocer eso. Sci-Hub Copernicus me permite a mí poder descargar imágenes satelitales del radar, perdón, del satélite Copernicus mantiene en órbita tomando fotos de todo el planeta. Entonces puedo escoger el nivel de nubosidad o el nivel de granularidad de las imágenes. También puedo encontrar el Centro Nacional del Ambiente y la información histórica del clima. Esto es histórico, por lo tanto me permite a mí conocer el comportamiento. También puedo descargar información geográfica de Natural Earth, de OpenStreetMaps, de Earth Explorer, de ImaGIS, datos abiertos, OpenArealMap y Global Climate Monitor para descargar esa información. Hay muchas formas de obtener información. La piratería no es una opción en sus procesos de investigación. Información que ustedes no puedan relacionar su origen no les sirve para su proceso de investigación. No descarguen el material de forma ilegal porque no tienen cómo eh, demostrar que el material lo obtuvieron de manera legal. Y entonces como uno clavarse el puñal ahí de manera maluca. Jóvenes, muchísimas gracias.